buenos días, que el Señor les bendiga. Damos gloria al Señor que nos permite estar en su casa, ¿verdad? Qué bueno por los que estamos, por los que llegamos. Algunos hermanos parece que ya están tomando vacaciones, pero qué bueno, ¿verdad? Que pueden estar de vacaciones, que pueden estar por ahí dando la vuelta. Qué bueno, hermanos, que disfruten, y nosotros también disfrutamos de estar en la casa del Señor. Y también los que están enfermos, oramos por los enfermos, rogamos por los enfermos, para que el Señor los tenga con bien. Esta mañana queremos también darle la más cordial bienvenida al joven que tenemos allá atrás. Bienvenido, que el Señor le bendiga, qué gusto verle, de verdad sea bienvenido a la casa del Señor. Siéntase también como en su propia casa. Quiero recordarles, la próxima semana, ¿se recuerda que tenemos la próxima semana? Sí. Tenemos nuestro día de campo. ¿Saben? Que el domingo pasado se nos habían llenado todos los espacios del bus, pero algunos hermanos nos llamaron que decidieron irse en sus carros. Así que tenemos, creo que 6 espacios todavía. Hay 6 espacios. ¿Ok? Tenemos 6 espacios para el bus. Si alguien necesita transporte, el bus va a salir, bueno, todos vamos a salir de aquí a las 8 de la mañana el próximo domingo. Por favor, tome nota. Próximo domingo, 8 de la mañana. Si alguien necesita transporte, por favor, todavía comuníquese con hermana Sonia para que lo anote en el bus, para que no tengamos problemas ya el próximo domingo. Recuerde llevar su almuerzo. Vamos a almorzar allá, vamos a tener un bonito día, creo yo. Y también vamos a tener un tiempo de bautismos, así que allá vamos a tener un tiempo para bautizar. Así que recuérdense, por favor, estamos invitados todos la próxima semana, así que aquí va a estar cerrado y vamos a estar todos en nuestro día de campo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, eres un Dios grande, eres un Dios poderoso. Gracias, Señor, porque solo por tu infinita bondad y misericordia, Señor, nosotros tenemos ese acceso libre a ti, Señor, y hemos alcanzado la gracia y la salvación, Señor, solo porque tú has sido bueno, por tu misericordia, tu bondad y tu poder. Esta mañana, Señor, oramos por los enfermos, oramos por aquellos que hoy no están entre nosotros por enfermedad. Te ruego, bendito Padre, por favor, que los tomes en tus manos. Por favor, tómalos en tus manos, Señor, que ellos puedan tener la medicina adecuada, Señor, si es por medio del medicamento. Y si tú quieres obrar, Señor, tú puedes hacerlo de manera directa. Dios, hazlo, por favor. Rogamos salud, rogamos sanidad para cada uno de ellos. Ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en una serie, se recuerda que iniciamos una serie en relación a la fe. La fe obviamente es algo importante en la vida de todo creyente. Y nuestra serie es en relación a la fe transformadora. Y esta mañana yo quisiera hablar en relación a una fe que desafía. Hablamos la semana pasada en relación a los milagros. Dios sigue haciendo milagros, ¿verdad que sí? Sigue siendo Dios. Si Dios no hiciera milagros hoy, no sería Dios, pero Dios sigue haciéndolos. ¿De acuerdo a qué? ¿A lo que yo quiero? ¿A lo que yo le exijo? No, de acuerdo a su bendita y santa voluntad. Él lo hace, Él puede hacerlo, Él lo hará de acuerdo a su bendita voluntad. Y esta mañana yo quisiera hablar en relación a una fe que desafía. ¿A qué desafía? Pues obviamente nos desafía a nosotros, a usted y a mí. Nos desafía a un estilo de vida, nos desafía a una manera nueva de vivir, nos desafía a nosotros en relación a que todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros digamos, sea para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Usted sabe que lo más grande y lo más provechoso que yo puedo hacer con mi vida y lo que usted puede hacer con su vida es ponerla en las manos de Dios. Es lo más provechoso. ¿Sabe por qué? Mire, podemos
Por ejemplo, en hacer propiedades. Y no digo que sea malo, por favor, no me malinterprete. Es bueno si usted puede hacerlo de una manera correcta. Y hágalo, por favor. Pero el problema es que todo eso, pues se va a quedar y nosotros vamos a seguir, ¿no? Nosotros vamos a terminar en este mundo, pero vamos a seguir en una vida futura. Por eso es más provechoso que nuestra vida esté puesta en el Señor Jesucristo. Porque dice Pablo que en el Señor Jesucristo nosotros tenemos vida aquí y también para allá, cuando pasemos al otro lado en la eternidad. Entonces, lo más provechoso que nosotros podemos hacer es entregarle nuestra vida al Señor. Entregarle todo lo que somos, todo aún lo que tenemos, dárselo a Dios en el sentido de que yo entiendo que todo lo que yo tengo es porque el Señor ha sido bueno conmigo. El Señor ha sido misericordioso conmigo. Y finalmente, todo es de Dios y somos administradores de Dios. De todo lo que nosotros tenemos, sencillamente somos administradores, porque Dios nos lo ha permitido a cada uno de nosotros. Entonces, toda nuestra confianza debe estar plena y completamente en Él. Juan 6:29. Oiga lo que dice. Esto es lo que Dios quiere que hagan, que crean en aquel a quien Él envió, respondió Jesús. Fíjense lo que el Señor Jesús está diciendo aquí. Juan 6:29. Esto es lo que Dios quiere que hagan, que crean en aquel a quien Él envió, respondió Jesús. ¿Sabe ese creer? Lo que el Señor Jesús nos está llamando aquí, lo que el Señor nos está indicando aquí, ese creer es fundamental para nuestra vida. Es fundamental para nuestra vida. ¿Sabe que por lo menos creer se utiliza 250 veces en el Nuevo Testamento? Mínimo, 250 veces en el Nuevo Testamento. ¿Cómo nos llaman o cómo llamaron a los cristianos en los primeros tiempos? ¿Cómo les decían? Les llamaban creyentes. Y aún a muchos nos siguen llamando creyentes. ¿Por qué? Porque creemos. Y eso es lo básico. Lo fundamental es que nosotros creamos. Pero ese creer significa que nosotros somos llamados para que nos atrevamos a hacer cambios en nuestra vida y que evidenciemos la realidad de un Cristo transformador en nuestra vida. Porque recuérdese usted, el creer no tiene que ser solamente algo mental de que yo creo, algo emocional tampoco es emocional. El creer es algo más profundo. Lo que Dios espera es algo verdaderamente más profundo que el hecho de solo pensar en creer. Creer hace cambios. Creer hace transformaciones en la vida. Ese creer en Jesús es poner toda mi vida, todo lo que yo soy, lo pongo en las manos de Dios. Y eso significa sumisión y obediencia. Sumisión y obediencia. ¿A quién? A Jesucristo. Sumisión y obediencia al Señor Jesucristo. Así que cuando yo hago eso, obviamente van a haber algunos beneficios en mi vida. Yo quiero hablarles sobre esto. La fe que desafía es aquella fe que cambia nuestra vida y que nos da ciertos beneficios que tenemos que entender y bajo los cuales tenemos que vivir. ¿Cuáles son? Fíjense. Hechos 10:43. Oiga lo que dice. De él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él por medio de su nombre tiene el perdón de los pecados. Fíjense. De él dan testimonio todos los profetas, que todo el que
recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? La Biblia dice que cuando nosotros ponemos nuestra fe, cuando nosotros ponemos nuestra confianza, cuando nosotros ponemos nuestro ser en las manos de Dios y creemos en Él, le recibimos, le aceptamos de una manera, no solo mediante el pensamiento, no solo mediante la emoción, sino con todo mi ser. Yo creo que Jesús es Señor y que Él puede cambiar mi vida y que Él puede perdonar mi vida, dice, automáticamente, instantáneamente, yo recibo el perdón de mis pecados. Eso es emocionante, ¿no cree usted? ¿Y por qué es emocionante? Porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. ¿Sabe? A mí me encanta cuando el apóstol Pablo da todo el discurso en el libro de Romanos en relación al pecado. Me encanta. ¿Por qué me encanta? Porque Pablo llega un momentito y yo no sé, yo me imagino a Pablo. Quizá usted se lo imagina también. Pero como que Pablo en ese momentito está desesperado y dice, todos pecamos. Así que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios, porque el pecado sencillamente es estar en contra de Dios. ¿Por qué estamos en contra de Dios? Porque hacemos lo que a Dios no le agrada. Y Pablo, de verdad, en ese momentito, yo puedo sentirlo con ese sentimiento profundo que no hay nada que hacer. Pero después de eso, el apóstol Pablo como que respira y dice, pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, su Hijo. Y bendito el Señor. Porque entonces ya recibimos el perdón de nuestros pecados. Y hermano querido, déjeme decirle esto. Cuando nosotros llegamos y recibimos la gracia de Dios por su misericordia, no es porque seamos los mejores y no es porque seamos buenos, es porque Dios es misericordioso. Es porque Dios nos ha dado la oportunidad a nosotros de conocerle a Él, de recibirle a Él. Y entonces ahí es donde Él nos da su gracia perdonadora, nos perdona de toda maldad. Y al recibir ese perdón, hermanos, usted y yo nos convertimos en herederos. En herederos. ¿Sabe? A mí me encanta Pedro. Cuando el apóstol Pedro dice que a nosotros nos ha constituido como herederos. ¿Sí? Es lo que dice Pedro, ¿no? Somos herederos. ¿Y quiénes son herederos? ¿Quiénes son los herederos? Normalmente los hijos. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo el apóstol Pedro ahí? Que somos herederos. Entonces, ¿qué somos? Somos hijos de Dios. Bendito el Señor. Y porque somos hijos de Dios, es que Él nos ha perdonado, nos perdona. Mire, y esto es interesante, es lindo esto, porque nos perdona de manera que automática. En el momento que creemos, en el momento que le recibimos, en el momento que nos abrimos a Él, en ese mismo momento somos perdonados. Y en ese mismo momento nos constituimos como hijos de Dios. Hermano, no tenemos que hacer otra cosa más que Él, porque no tenemos nada bueno que hacer. No podemos comprarla porque no tenemos nada para comprarla, porque todo lo que tenemos, por eso decía yo al principio, todo lo que tenemos, lo tenemos porque Dios ha sido bueno con nosotros. Entonces lo que yo tengo es de Dios. ¿Qué puedo darle yo a Dios para comprar la gracia o para comprar mi salvación? Nada.
Nada. Por eso el apóstol Pablo decía, no es por obras. Yo no soy salvo por ser buena gente. Hermano, por favor, no soy salvo por ser buena gente. Ahora, yo hago buenas obras. ¿Por qué? Porque soy salvo. Que es muy diferente, ¿verdad? Es muy diferente hacer buenas obras para ser salvo que hacer buenas obras porque soy salvo. Entonces, yo voy a hacer buenas obras porque también la Biblia dice que fui creado para buenas obras. Pero esas buenas obras son el resultado de que yo he recibido al Señor Jesucristo. Y no las hago para que yo gane mi salvación. No puedo ganarla. La salvación no la ganamos. La salvación nos la regaló el Señor por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz. Y bendito sea el Señor por eso. Porque yo no tendría nada, hermano, yo no tendría nada para comprar la salvación. Por eso Pablo decía, de los pecadores, yo soy el primero. Yo soy el primero. O sea, no hay nada bueno en mí. No hay nada bueno como para que yo diga, yo soy tan bueno que voy a... No puedo hacerlo, porque no lo tengo. Por eso es que el primer beneficio que nosotros recibimos es que todo lo malo que yo he hecho es perdonado. Es perdonado. Ahora, oiga lo que dice Romanos 3:22. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, dice Pablo, no hay distinción. Me encanta. Porque no importa quién sea yo, cómo sea yo o de dónde sea yo. Igual el Señor me ama. Igual el Señor me ama. Y por ese amor bendito es que el Señor me ha querido salvar, me dio la salvación, me permitió a mí llegar hasta conocerle a Él y ser salvo. Ser salvo. Así que todos mis pecados son perdonados. ¿Qué pecados? ¿Todos? No, pastor. Sí, todos. Por lo menos es lo que dice mi Biblia. No sé qué dice la suya. Pero mi Biblia sí dice de que todos mis pecados son perdonados. Y sabe que ese es uno de los graves problemas que nosotros tenemos muchas veces como creyentes. Porque a veces Satanás nos convence, y miren, nos convence. Satanás es astuto. Y muchas veces nos convence y nos dice, si no sos la mansa paloma, ¿te acordás de lo que hiciste hace 10 años? ¿Y sabe qué hace? Nos vuelve a cargar, ¿sí o no? ¿Te acordás de lo que hiciste ayer? ¿Y nos vuelve a cargar? Sí, nos vuelve a cargar. Pero la Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Yo diría lo que decía hermana Susi, muchos conocen a hermana Susi. Hermana Susi, cuando daba su curso, algunos recibieron el curso de UNDEPI, ella se inventó esa palabra, UNDEPI, que era, a ver si me recuerdo, usando mis dones espirituales para la gloria de Dios, algo así se llamaba el curso, y ella le puso UNDEPI. Pero ella decía en ese curso, todo pecado confesado es pecado perdonado. Y yo dije, gloria a Dios. Porque es cierto. La palabra del Señor dice que el primer fruto, el primer regalo que nosotros tenemos es que Él nos perdona de todos nuestros pecados. Queridos hermanos, si hay pecados que hemos cometido que todos
perdonado. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su palabra. Y Él no va a violentar su palabra. Y si la palabra me dice a mí que mis pecados fueron perdonados, mis pecados fueron perdonados. Y gloria a Dios. Ahora, déjeme decirle esto. Hay algunas cosas que nosotros pudimos haber hecho, que Dios nos perdonó, pero también hay cosas que nosotros debemos de reparar. Hay que repararlas. A veces el Señor nos llama a pedir perdón y tenemos que aprender a pedir perdón. A veces el Señor nos va a llamar a que nosotros restauremos ciertas cosas. Hágalo, hermano, hágalo, por favor, hágalo. Sí, Dios lo perdonó, pero quizás el Señor también le va a decir a ti: muy bien, ahora vamos y vamos a actuar. ¿Cuál es la actuación? Yo voy a pedir perdón, yo voy a restaurar, yo voy a hacer algo que yo sé que tengo que hacer cuando he ofendido a alguien. Pero el punto aquí, hermanos, es el hecho de que el Señor me perdona. Él me da de su gracia. Por eso dice, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. Y a todos los que creen, de hecho, no hay distinción. No hay distinción. La segunda cosa, cuando yo soy perdonado, cuando yo he llegado delante del Señor, la segunda cosa es que yo entiendo cuál es el propósito de Dios para mi vida. El propósito de Dios para mi vida. ¿Sabe cuál es uno de los grandes problemas de nuestra vida cotidiana? Uno de los graves problemas de nuestra vida cotidiana es que muchas veces actuamos y vivimos por presión. ¿Sí o no? Somos presionados, ya sea por el trabajo, ya sea por la sociedad, ya sea por el medio, por el ambiente, qué sé yo, pero vivimos por la presión. Y eso, hermanos, no es del todo correcto. Porque a veces nosotros tenemos que aprender a vivir por un propósito en la vida. ¿Qué nos mueve en la vida a nosotros? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Hacia dónde o hacia qué yo voy en la vida? Porque, hermanos, hacia algún lugar tengo que ir, ¿o no es cierto? Yo no puedo ir solamente por la presión. Tengo que. No. ¿A dónde voy realmente? ¿Mi vida a dónde va? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Ha pensado usted qué va a hacer de aquí a 5 años? ¿Cuál es el propósito para su vida de aquí a 1 año, el otro año? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer usted? ¿Su familia? ¿Su vida misma? ¿Usted mismo? Porque cuando solo vivimos por la presión, nos perdemos, no tenemos propósito. Y hay propósitos para nosotros. Todos creemos que Dios tiene un propósito para nuestra vida, ¿verdad? Amén. Ok, ese propósito está ahí. Ahora, ¿cuál es? ¿Hacia dónde me está llevando a mí el Señor? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga de aquí a 1 año, el otro mes, mañana? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué planes? ¿Qué anhelos? Algo tiene que haber en nosotros. Algo nos debe mover. Porque si solo vivimos porque tengo que, hermanos, estamos, como dice el dicho popular, fríos. O sea, nunca vamos a lograr nada. Nunca vamos a hacer nada en la vida. Y nunca vamos a descubrir cuál es el propósito de Dios para mi vida. Y ese es un grave problema.
porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Ahora, fíjense que me impresiona este pasaje, porque Pablo está reconociendo el hecho de que Jesucristo es el mismo Dios y Él ha creado todas las cosas. Dice, todo fue creado por Él, para Él y por medio de Él. O sea, había un propósito en la creación. Había un propósito en el Hijo. Entonces, eso significa que usted y yo somos creados por Dios. Amén. Entonces hay un propósito para nosotros. No venimos a este mundo solo para pasarlo. De verdad que no. No venimos solo para pasarlo. No venimos solo para estar, ¿qué? 70, 80 años sentados y se acabó. No, venimos para algo más. Venimos para algo más. Hermanas, ustedes no vinieron solo para tener bebés. No, no es cierto. Ustedes vinieron para algo más. Hermanos, ustedes no vinieron nada más para estar trabajando las 24 horas del día y nada más. No, ustedes tienen algo más. Dios tiene algo más para ustedes. Jóvenes, Dios tiene algo más para su vida. Hay un futuro ahí. Hay un futuro. Ese futuro es para ustedes. Ahora, ¿cómo nosotros encontramos eso, hermano? En la pura relación con el Señor constante. En la pura relación con el Señor y constante. Por eso es que nosotros tenemos que entender que ese propósito que Dios tiene para nuestra vida es algo grande, es grandísimo. Y Dios lo conoce y Dios lo tiene. Ahora, fíjense lo que dice Pablo también en Efesios 1:11. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos, oiga esto, me encanta esto, predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Me encanta esto. O sea, hay algo más. Dice Pablo, en Él fuimos predestinados según ¿qué? Según su conocimiento, según el designio de su voluntad, porque Él hace todas las cosas, Él conoce todas las cosas. Entonces lo hizo a usted, me hizo a mí con un propósito en este. Usted es importante para Dios. Usted es importante para Dios. Dios lo quiere usar a usted. Dios tiene planes para su vida. Dios tiene planes para su vida. Ahora, a veces tenemos que descubrir ese plan. Pero el plan está ahí. Dios no quiere que nosotros solo nos quedemos donde estamos. No, hay algo más. Tenemos que avanzar. Tenemos que seguir avanzando constantemente en todo. A mí me encanta cuando Lucas dice que, hablando del Señor Jesucristo, dice, y el niño crecía ¿en qué? En estatura, en sabiduría, ¿y en qué? Y en gracia para con los hombres. Fíjese cómo crecía el niño, el Señor Jesús. Crecía en estatura, obviamente, pero crecía en sabiduría. Mire, el Señor se tuvo que aprender la ley mosaica. No crea que nada más que porque Él era Dios ya venía. No, lo aprendió. Y se lo enseñó su mamá, se lo enseñó María. Y se las aprendió. Tuvo que ser formado en una casa, en un hogar. En el hogar de José y María. Tuvieron que educarlo bien. ¿Sabe? A veces nosotros tenemos la idea, tenemos la impresión, pero es que Jesús era Dios. Sí, pero era humano. Era humano. Jesús no pecó porque era Dios. Sí, pero era humano. Por eso Satanás intentó
que Jesús cayera en las tentaciones. Y dice la Biblia que Jesús fue tentado ¿en qué? En todo, pero no pecó. Hermanos, nosotros tenemos que aprender también en esto. Crecer en estatura. Bueno, algunos ya nos quedamos donde estamos. Por mucho que hagamos, creo yo, ya no nos da. Creo que vamos para abajo algunos. Pero los que pueden crecer, hermanos. Pero la sabiduría es constante. La sabiduría es constante. La inteligencia tenemos que siempre cultivar la inteligencia y cultivar la sabiduría. La sabiduría viene de Dios, entonces la relación con Dios. Y la inteligencia, hermanos, mire, estudie por favor. Ay, hermano, yo ya soy grande. Yo también, hermano, pero tengo que estudiar. Aunque usted no lo crea, hermano. Y sabe que yo tengo una dificultad que ya me cuesta memorizar. Me cuesta memorizar. Pero no, tengo que hacerlo. No sé cuántos años el Señor me va a tener aquí todavía, pero espero que hasta que Él me recoja, poder seguir avanzando en algo. Pero no sé qué hacer. Entonces, la idea es que Dios tiene ese propósito para nuestra vida y nosotros tenemos que descubrir ese propósito en la relación que tenemos con Él e ir detrás de ese propósito en nuestra vida. No estamos hechos solo para pasar, hermano. No, si solo la estamos pasando, nos estamos paseando. Pero esa es la idea. La tercera cosa, mire, y esto me encanta, esta idea, es que cuando yo pongo mi vida en el Señor, yo recibo un poder extraordinario para mi vida diaria. ¿Sabe usted cuántas personas se fueron a tirar esta semana del puente del incienso? ¿Quién sabe cuántos fueron? Es solo esta semana. Por lo menos de los que yo supe, fueron 3. Solo esta semana, 3. Y solo en ese puente. ¿Por qué razón? ¿Por qué lo hacen? ¿Sabe por qué? Necesitan un poder extraordinario para vivir en su vida cotidiana. Porque no saben cómo enfrentar los problemas. No saben cómo enfrentar las situaciones que están viviendo. Y hermano, yo sé, yo entiendo, yo vivo aquí y yo sé, hay problemas difíciles, hay situaciones apremiantes. Pero hermano, usted y yo sabemos que dependemos de un Dios todopoderoso, y ese Dios todopoderoso jamás nos deja ni nos desampara, jamás. Y nos da la sabiduría y nos da a nosotros la dirección correcta para poder vivir en este mundo. ¿Quién no tuvo problemas esta semana? Levante la mano. ¿Quién no tuvo problemas? Mire, cualquier cosita se vuelve una situación difícil. Pero el punto es que nosotros, usted y yo, sabemos cómo salir adelante en las circunstancias más apremiantes de la vida. A veces tenemos situaciones en el trabajo, ¿no es cierto? En la familia misma. A veces tenemos situaciones en la escuela, en el colegio. ¿Usted cree que los niños no tienen problemas? Tienen problemas. Sufren. Y a veces lo minimizamos todo. No, está
teniendo situaciones en la vida. A veces ahí en el colegio. Y nosotros tenemos que ayudar a entender esas situaciones mediante el poder del Señor Jesús. A veces el negocio no va bien y hay que pagar planilla, hay que pagar local, hay que pagar el producto, más cuando el producto es perecedero. Hermanos, hay cosas apremiantes en la vida. Los que tienen negocios saben de eso. Pero hermanos, nosotros tenemos que entender, hay un Dios todopoderoso a nuestro favor, Jesucristo nuestro Señor. Él es. Efesios 1, 19 y 20, oiga lo que dice. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha en las regiones celestiales. ¿Entendió lo que dice el pasaje? Si no, anótelo, llévese. Mire, este pasaje es fenomenal, hermanos, de verdad. Solo dése cuenta lo que nos está diciendo Pablo ahí. Dice que el poder que actúa en nosotros es que el mismo poder que ¿qué hizo? Resucitó a Jesús de entre los muertos y lo sentó en los lugares celestiales, a la diestra del Padre. ¿Se da cuenta cuál es ese poder? ¿Se da cuenta de la dimensión del poder del que Pablo está hablando? El que actúa en favor de nosotros, el que el Señor está dándonos a nosotros. Es el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Y ese mismo poder lo recibimos para vivir una vida diferente. Una vida diferente. Entonces, usted y yo no somos igual a los demás que no conocen al Señor. ¿Por qué? Porque ese poder solo actúa, dice Pablo, en los que han creído en el Señor Jesucristo. Nada más. Usted es especial. Usted es especial. Porque es el poder del Señor Dios Todopoderoso que está actuando en su vida. Y ese poder es el que me ayuda a avanzar en la vida. Y necesito ese poder ¿para qué? Para modelar a mi familia. Necesito ese poder para triunfar en mi negocio. Necesito ese poder para seguir adelante cuando yo me quiero rendir, cuando yo digo no más, cuando yo digo ya no puedo, cuando yo digo Señor hasta aquí. Ese poder es el que me habilita a mí para poder seguir adelante y no permite que yo me rinda. ¿Han habido momentos en que nos hemos querido rendir? Sí, hermanos. Y yo les soy honesto, yo también he tenido estos momentos. Cuando yo le digo, Señor, ya no más, ya estuvo suave, ya suficiente. Yo sé que usted también. Han habido momentos en que usted dice, Señor, hasta aquí, no más, Señor, ya. Pero hay un poder en usted que no le ha dejado rendirse. Hay un poder en su vida que no le ha permitido a usted que se rinda. ¿Sabe qué es ese poder? Es el poder de Dios actuando en su vida. Es el poder de Dios que le ayuda a usted para que usted edifique, para que forme y para que dirija a su familia. Es el poder que usted tiene para mantener esa relación de amor con su esposa, con su esposo, con su familia. Es ese poder de Dios el que le da a usted la sabiduría para sacar adelante ese negocio, sacar adelante ese trabajo, sacar adelante esos estudios, sacar adelante todo. Porque es un poder, hermanos, extraordinario, pero es el que nos ayuda a nosotros en la vida diaria.
en el diario vivir. Yo sé que ya está. Y ese poder me da a mí otra garantía. ¿Cuál es la garantía que me da ese poder? Y esto me encanta, hermanos. Soy perdonado, soy una nueva criatura, tengo un poder para vivir la vida diaria, pero ese poder actúa en mi vida también, que me garantiza que yo voy a una vida eterna. Porque todos somos eternos, hermanos. Todos somos eternos. La diferencia está en que unos son eternos para muerte y otros son eternos para vida. Pero a usted y a mí nos garantiza la vida eterna el hecho que hemos creído en el Señor y tenemos la garantía. Juan 11, 25 y 26. Oiga lo que dice. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Esto es lo que hace del Señor Jesucristo la gran diferencia de cualquier líder religioso o cualquier político. La religión puede ofrecerle mucho, el político puede ofrecerle mucho, pero el único que lo puede cumplir es Jesús. ¿Por qué? Porque Él ya resucitó de entre los muertos. Y dice Pablo: porque Él vive, nosotros también viviremos. Por eso la fe nos desafía a nosotros. Nos desafía a creer en esto, nos desafía a una vida diaria puesta en el Señor. ¿Por qué? Porque nos desafía que en medio de las situaciones adversas tenemos la realidad o tenemos nosotros la garantía que el Señor está actuando en nuestra vida. Y en las situaciones menos adversas, el Señor sigue actuando en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos sigue modelando. Nos modela, nos cambia, nos transforma. Y es lo que nosotros tenemos que aprender a buscar. Los planes de Dios, hermanos, no son para un tiempo definido en este mundo. Los planes de Dios son a largo plazo, porque los planes del Señor están en la eternidad. Dios tiene planes para mí aquí, sí, pero esos planes siguen, hermano, hasta la eternidad. Siguen hasta la eternidad. Oiga lo que dice 1 Pedro capítulo 3, versos 3 y 4. Que la belleza de ustedes, dice, no sea externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos. Más bien, que la belleza de ustedes sea incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu humilde y apacible. Entonces ahí actúa el poder de Dios. ¿Cómo actúa el poder de Dios? Me cambia mi carácter, cambia mi manera de ser. Si éramos altivos, dice, aprendamos a ser humildes. No contenciosos, dice Pablo en otra parte. Humildes, no contenciosos. Pablo también dice, no creyéndonos más que los demás, sino que cada uno tenga de sí mismo, ¿qué? Tenga de sí mismo lo que debe tener. Piense de sí mismo con cordura, no con altivez, sino al contrario, mostrando un espíritu apacible. Creer entonces es poner toda mi confianza en el Señor. ¿Saben? El hecho de creer y poner
poner la confianza en alguien. Es sumamente importante. ¿Por qué? Miren, cuando yo conocí a mi esposa, ¿sabe que con mi esposa nos conocimos? Híjole, ¿qué? Teníamos como 10 años cuando nos conocimos, de edad. Y crecimos en la misma iglesia, ahí ella me conquistó. Pues ahí nos hicimos novios, ahí nos casamos. Por la bendita gracia de Dios, ¿sabe? Vamos a cumplir 38 años de matrimonio esta semana. Pero, pero fíjese, cuando yo hice el compromiso con ella, o cuando yo decidí poner mi fe y mi confianza en ella para casarme con ella, yo me comprometí con ella. Hice un compromiso con ella. Y estuvieron los votos matrimoniales, pero eso fue un compromiso. Cuando yo hablo de poner la fe, es el hecho de que yo me comprometo con el Señor. Esa es la idea, el compromiso que yo tengo, el compromiso que yo deposito con el ser que yo amo, con el que yo quiero estar, con el que yo quiero vivir. Y yo quiero estar con mi Señor, quiero vivir con Él, por Él y para Él. Quiero estar con Él por toda la eternidad. Así que, ¿qué tengo que hacer? Comprometerme con mi Señor Jesucristo. Esa es la idea. A ese grado es el compromiso que el Señor requiere de cada uno. A ese grado es el compromiso que Dios requiere de cada uno. Y ¿saben qué? Yo creo que les conté esto, no es cuento ni no es anécdota, pero no es cuento, es algo real. Tengo un amigo que es pastor, compañero del ministerio, y él contaba de una pareja. Estos hermanitos vivían juntos, no eran casados, pero vivían juntos. Tenían como 4 hijos, llegaron a la iglesia, se convirtieron al Señor, ya tenían como un año de estar allí en la iglesia, y el pastor vino y le habló a la hermana y dice: hermana, mire, ¿por qué no se casan? Ya conocen al Señor, ya llevan años juntos, pues cásense y formalizan su matrimonio. Y ella le dice: pastor, yo ya le dije a él, pero él no me ha dicho nada. Bueno, entonces vino el pastor y fue a hablar con el hermano. Y dice: hermano, mire, ya llevan años juntos, ya tienen 4 hijos, ¿por qué no se casan? Y el hermano dice: ay, hermano, mucho compromiso. Con 4 hijos. ¿Qué más compromiso quería? A veces nosotros creemos que es lo mismo con el Señor, ¿no? Pero sabe una cosa, desde el momento en que nosotros creímos en Él y le aceptamos como Señor y Salvador, desde ese momento nos comprometimos con Él. ¿Hasta dónde? Hasta el grado de matrimonio con el Señor. Yo le entrego todo lo que soy. Entrego todo lo que yo soy delante del Señor y aprendo a descansar en su amor. Oiga lo que dice Romanos 8, 38 y 39. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios, que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué nos aparta del amor de Dios? Nada. Nada. Por eso dice: bueno, estoy convencido. Fíjense lo que dice: estoy convencido que no hay poder en el mundo que me aparte del amor de Dios. No hay. Somos los amados de Dios. Ningún poder en las alturas ni en la tierra me aparta del amor de Dios.
Así que Jesús es Señor de mi vida, yo me entrego a Él, y eso significa que todas mis preocupaciones, las que voy a tener mañana, se terminan hoy, porque estoy confiado en que así como hoy el Señor actuó, mañana también lo hará. Amén. Ese es el grado de confianza que el Señor espera de nosotros. Mi mañana como mi hoy está en las manos de Dios. Mi mañana como mi hoy está en las manos de mi Dios. Termino con esto. Tengo un poco más, pero termino con esto. Porque usted tiene fe de que yo lo deje ir hoy. Así que, confío en todo lo que Él dice, y si confío en lo que Él dice, actúo como Él espera que actúe. ¿Qué dice Salmo 33:4? La palabra del Señor es justa, y fieles son todas sus obras. Hermoso, ¿no? La palabra del Señor es justa, fieles en todas sus obras. Hermano, esto nos enseña a nosotros que tenemos que aprender a aferrarnos a la esperanza de que Dios siempre se mantiene fiel a su palabra. Dios nunca va a defraudar sus promesas, y por lo tanto Él nunca nos dejará solos. Él nunca defraudará sus promesas. Él va a cumplir la palabra y nunca sale de nosotros. Salmo 23 me encanta. Aunque ande en qué, en valle de sombra, de muerte, ¿qué dice? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Ahí el Señor estará con nosotros. Ahí el Señor está con nosotros. Entonces en nuestra vida diaria también el Señor está con nosotros. Y Él está cumpliendo sus promesas. Está cumpliendo sus promesas. Hebreos 6:18. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades que nunca cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso, los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Hermoso pasaje, ¿no creen? Hermoso pasaje. Hebreos 6:18. Hermanos, todas las lecturas que yo he hecho las he hecho en la Nueva Versión Internacional, por favor. Así que si no lo lee exactamente a las 60, es por esa razón. Pero me encanta esta porción. Lo hizo así para que, mediante la promesa y el juramento, miren esto, y el juramento, que son, y es lindo, que son dos realidades que nunca cambian, y en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Dios no falla. Dios nunca dejará de cumplir sus promesas. Dios siempre estará con nosotros. Amén. Mi hoy y mi mañana está en las manos de Dios. Mi hoy y mi mañana, Dios actuará, porque Él lo prometió. Mis preocupaciones de mañana, en Dios tendrán solución. Y Dios, hermanos queridos, Dios jamás nos dejará solos frente a cualquier situación que vivamos. Él va adelante, Él va detrás,
y Él va con nosotros.